Estoy llena de gozo por estar aquí y compartir cómo es que Dios me dio el más grande regalo que he tenido en mi vida. Me llamo Deira Pruneda y nací aquí en Monterrey hace 21 años. Comienzo platicándoles que siempre cumplí con las tradiciones y la religión de mi familia, aunque solo lo hacía por obedecerlos. Solamente iba, repetía, me confesaba cuando me remordía la conciencia y hacía lo mismo que todos. Pero realmente nunca me dijeron que debía arrepentirme de verdad y pedirle a Jesús que me perdonara. Siempre me preguntaba qué era lo que necesitaba en mi vida para sentirme plena. Buscaba, me esforzaba tanto y nada me llenaba. Faltaba algo más. Nunca faltaron los problemas familiares, mismos que enfrenté sola. Pensaba que mis papás eran mis enemigos. Fui rebelde, los enfrentaba y no había una buena relación entre nosotros. A pesar de todo, quería llenar y sobrepasar sus expectativas. Cuando empecé la prepa, me frustraba ya no ser la niña del 10 perfecto. Los chavos me excluían, sentía que no encajaba y esto llevó a enfermarme y a caer en depresión. En un viaje, estando sola en el extranjero, tuvieron que internarme por 5 días por una baja de plaquetas en mi sangre. Allá lejos quería mostrarme fuerte y solo me di cuenta de lo frágil que era. Seguí confiando en mi fuerza y cuando entré a la universidad comencé a dejar de creer en Dios por creer más en mí misma. Y llegué a pensar que no era Dios sino el universo quien permitía todo y nos daba o quitaba todo. No me duró mucho esa postura. En segundo semestre volví a hundirme. Ya no podía más y una amiga empezó a hablarme de Jesucristo. Su forma de ser era diferente a la de los demás y sabía que antes ella no era así. Me invitó un domingo a escuchar una predicación que estuvo increíble e hizo que me sintiera un poco mejor, pero seguía faltando algo. Empecé exámenes finales estresada como de costumbre y conocí a un chico que había tenido una clase conmigo. Su forma de ser era muy parecida a la de mi amiga. Algo los hacía diferentes. La forma en la que este chico hablaba de Dios llamaba mi atención, además que llevaba su Biblia para todos lados. Yo le hacía preguntas necias y él siempre me daba una respuesta lógica basada en la palabra de Dios. Nos volvimos aún más amigos y constantemente me invitaba a su estudio bíblico, pero algo me detenía y no aceptaba ir. Un sábado antes de asistí a un retiro religioso donde narré la parábola del hijo pródigo y terminé con Lucas 15:7. Algo comenzó a mover ese pasaje en mi corazón. El siguiente sábado, 9 de julio del 2018, por fin acepté ir y al llegar a su casa me impactó el amor con el que se trataban sus papás y dije en mi mente, ¡wow! Nunca había visto una familia y un matrimonio así. Ese día, el estudio trató de un pasaje donde Jesús le dice a un abogado, tienes que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Algo pasó y sabía que Dios me estaba hablando a mí. Comencé a llorar y no podía parar. No entendía mucho, solo quería que Jesús me sacara de este hoyo en el que estaba mi vida. Y solo podría lograrlo volviendo a nacer. Al final del mensaje le pedí a Dios que entrara en mi vida, que me perdonara, que me salvara, que me diera una nueva vida, que estaba arrepentida y volví a nacer. Al concluir mi oración, descubrí que Cristo era la pieza faltante en mi vida. Le entregué mi corazón totalmente. Mi amigo se dio cuenta que no podía dejar de llorar. Se acercó y me explicó con un folleto de la Biblia lo que había sucedido y la importancia de mi decisión. Su papá se acercó y con todo el amor del mundo me dijo que Jesús tiene planes grandes para mi vida y los que le reciben como su Salvador. Sacó su Biblia y me dijo, lee esto. Y para mi sorpresa era la parte que había leído en el retiro. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento.
Esa noche entendí y estaba segura que todo iba a cambiar. Me sentí perdonada y mi corazón ya estaba lleno por la pieza que faltaba. Esa pieza era Jesús. Yo pensaba que al tener a Dios en mi vida dejaría de ser la Deira divertida y loca, pero no, al contrario. Me ha hecho disfrutar intensamente cada momento y amarme más a mí misma. He aprendido que al único que tengo que agradar es a Dios, que divertirme como la mayoría de los chavos lo hacen no llenaría el vacío de mi corazón, pero sobre todo, Jesús me ha enseñado a perdonar y amar sin medida a mis padres. Hoy Dios me permite dormir como una bebé, en paz, porque he aprendido que el llenarme de Él y estar pegada a su palabra me hace vivir confiada, porque sé que Él se encargará de todo. Oro a Dios me conceda un esposo que ame a Él antes que a mí, para poder servirle juntos. Yo esperaré y estoy segura que Dios ha de darme ese varón y un hogar en el que se perciba en la tierra como un pedacito de cielo, porque Él estará vivo y presente ahí. Si sientes que te falta algo y que estás cansado de intentar llenar esos vacíos de tu corazón, hoy es momento de aceptar esa pieza faltante en tu vida, así como faltaba en la mía. Y esa pieza es Cristo Jesús. Dios los bendiga. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Me da mucho gusto poder compartir cada domingo y sobre todo esta serie tan interesante, la serie El Hogar según Dios, y de donde vamos a tomar y donde siempre hemos tomado los procederes de cada situación de la vida. Por eso a la Biblia le llamamos el manual de procedimientos de Dios para el hombre. Entonces, en esta ocasión toca hablar sobre la señorita. Es la lección número 5 y el título es Para ti, señorita, aunque busqué titularlo de otra manera y llegué a la conclusión de que para abarcar más todavía le puse Para ti, mujer. Así que va exclusivamente a la señorita soltera, pero quiero utilizar un término bíblico porque la palabra señorita no aparece en la Biblia. Entonces, vamos a hablar del estado de soltería frente al estado marital. Entonces, todo esto lo vamos a encontrar en 1 Corintios 7, 25 hasta el 40. Y quiero decirles que es muy importante que en todo momento recurramos a la oración, estemos en bonanza o estemos en mucha tribulación o pobreza, no importa. La oración siempre debe ser nuestro respirar espiritual diario. En la mañana, en la mediodía o en la noche, y en la noche por lo menos. Pero si Pablo dice orad sin cesar, significa que en todo tiempo debemos respirar la oración. Entonces, esta sección se relaciona con los problemas de la soltería, de los jóvenes, varones y señoritas, si deben o no casarse, y si es así, ¿cuándo y con quién? La experiencia de algunos jóvenes y señoritas brillantes y consagradas y que estaban ya en su ministerio sirviendo al Señor, enseñan que se debe tener mucho cuidado al elegir el compañero o compañera para la vida, porque los creyentes deben estar al servicio
de Dios con todo su tiempo y con todo su vigor, y si se han equivocado en su elección, pues a Dios ministerio, a Dios servicio valioso para Dios. Hay muchas personas que están sufriendo este tremendo deterioro, este descalabro, dejaron de ser una bendición para ser un cuadro de tremenda tristeza y depresión. Tenemos ejemplos de algunos que empezaron bien y acabaron mal, que incluso abandonaron la congregación y el compañerismo con una extraña actitud de resentimiento y odio por haber hecho una mala elección. Muchas veces hemos visto que la gente se lanza al matrimonio sin siquiera enfrentarse a los hechos u observar las probables consecuencias. Si entras al matrimonio con los ojos cerrados, pronto los abrirás de manera desorbitante. No se horroricen debido a la propaganda y a la gente frustrada, o debido a la actuación del libido, o sea, el deseo sexual, en una sociedad tan sexualizada como la actual, o porque se están volviendo demasiado viejos. Algunos tienen demasiada presión por su edad, sobre todo las mujeres. Es muchísimo mejor no estar casado que estar casado con la persona equivocada. No hay nada peor que estar atado a alguna persona con quien no tiene ninguna afinidad, ni siquiera vamos a decir, social o familiar, mucho menos espiritual. Hay un quiebre en la conducta de esas personas, inclusive psíquico. Algunos se han enfermado fatalmente y han caído en esquizofrenias debido a un matrimonio tóxico o un noviazgo tóxico. Y esto se le llama el yugo desigual, que no hace feliz a nadie. Mira, mi objetivo no es entrar en el pesimismo de esto, no es evitar que te cases, sino alentarte a que te detengas para que pienses un poco y des una segunda mirada a la enseñanza de las Escrituras que estamos estudiando para saber qué dice Dios al respecto. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo vamos a proceder en tal o cual decisión o elección? No te engañes al pensar que cualquier cristiano, cualquier persona que se dice cristiana por el solo hecho de serlo, sería un buen compañero o una buena compañera. No puedes hacer un éxito del matrimonio solo porque aquel en quien estás interesado o interesada es cristiano o cristiana. ¿Cómo batallo yo con eso de cristiano, cristiana, mexicano, mexicana? Desde algunos sexenios empezaron con esta situación, la cual la Real Academia Española no acepta esta inclusión de estar siempre haciendo diferencias, obstruyendo el término que abarca todos los géneros, o los dos géneros, en este caso el hombre. Cuando hablamos del hombre, estamos hablando de la humanidad. Entonces debes asegurarte, no te apresures, el matrimonio es para mucho tiempo, es para toda la vida. Y dice, hasta que la muerte nos separe. Entonces, el apóstol Pablo, haciendo referencia a este concepto de cuánto error ya había en el tiempo de la iglesia de Corinto, cuando Pablo estaba tratando de persuadirlos a ellos de su manera mundana de pensar y de proceder en cuanto al sexo, en cuanto a la soltería, en cuanto al matrimonio. Verdaderamente estaban totalmente paganizados. Era una iglesia tan corrompida que nunca se dieron cuenta que estaban superdotados de dones espirituales. Todos los dones del Espíritu Santo estaban en la iglesia de Corinto, pero Corinto era tan carnal que no logró superar esta crisis de sus vidas. Y Pablo tenía que explicarles
Porque si ustedes notan, los que han leído 1 Corintios, cada capítulo es vamos a decir, como que es un párrafo aparte, hablando de ciertos aspectos de la conducta humana, ¿no? Y cada capítulo suena diferente al siguiente, porque era un buzón de preguntas y respuestas. La gente estaba muy inquieta, sobre todo los corintios verdaderamente sinceros. Querían respuestas adecuadas y otros querían justificar su paganismo. Así que había para todo, y Pablo, realmente lleno del Espíritu Santo, pudo superar todo, dando respuestas inspiradas por el Espíritu Santo. En el versículo 25 de 1 Corintios 7, el apóstol Pablo escribe: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Si ustedes notan, la palabra señorita no aparece en la Biblia. Inclusive la Real Academia batalla para explicar el término señorita, porque la palabra señorita es como decir señorita o señorito, que son los hijos del señor de la hacienda. También son términos, vamos a llamar, de siervos, gente que servía a los altos señores. Pero entendemos muy bien el término en nuestra comunidad. Pero aquí la Biblia usa la palabra virgen para citar a la señorita. Así que concerniente a las vírgenes o a las señoritas, la palabra virgen significa aquí cualquier estado de soltería. Alguien que no ha experimentado lo que corresponde a la intimidad matrimonial. Pablo no está diciendo que esta es simplemente su opinión, sino que está refiriendo al hecho de que aunque el Señor Jesús durante su ministerio en la tierra tenía mucho que decir acerca del matrimonio y el divorcio, Él no desarrolló, no instruyó el concepto de lo que significa ser soltero. Pero dijo que Él enseñaría todas las cosas a través del Espíritu Santo posteriormente, como dice Juan 16, 12 y 13. Cuando dice Jesús: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando Pablo dice, no tengo mandamiento del Señor, quiere decir que aunque el Señor no cubrió este asunto, el Espíritu Santo le guió para declarar estas cosas ahora. Él está dando su calificación como uno de los escritores de las Escrituras. Él había recibido misericordia y sigue recibiendo misericordia como resultado de su propia salvación. Su único propósito era seguir siendo fiel al Señor. En los versículos 26 y 27 de 1 Corintios 7, nos habla de la ventaja del celibato en los periodos de alta presión. El versículo 26 dice: tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. El versículo 26 no dice que el celibato, o sea, la abstinencia, sea más ventajoso que el matrimonio, pero el estado de soltería sí tiene ventajas en periodo de presión. Pablo no está en contra de las mujeres, ni está en contra del matrimonio. Por el contrario, está muy a favor de los dos. Aquellos que están casados tienen que comprender que habrá tiempos de presión en sus vidas. Algunas veces el marido no es lo suficientemente comprensivo con su esposa durante un periodo de presión. Él puede ver las ventajas de ser soltero, por lo menos en ciertas ocasiones. Pablo dice: tengo pues esto por bueno a causa
de la necesidad que apremia. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir Pablo con la expresión la necesidad que apremia? En el primer siglo la iglesia estaba apenas comenzando. Había tremendas presiones satánicas. Era un tiempo cuando Satanás actuaba atacando a la iglesia para evitar a toda costa la fundación de ella, para evitar a toda costa que los apóstoles y los evangelistas, junto con los discípulos del primer siglo, evangelizaran el mundo. Fue un tiempo de persecución sin precedente. Estaba la actividad de demonios desatada a todo lo que da, con el fin de que el proyecto divino no se cumpliera. Y luego continúa: ¿estás ligado a mujer? No procures soltarte. Esto es ser dejado en libertad. He aquí alguien que antes de ser salvo se había divorciado o por alguna razón vino a ser soltero de nuevo. ¿Qué debería hacer? No procurar una esposa. Y esto es cierto, especialmente cuando uno se separa, sin importar cómo se haya roto el matrimonio. La peor cosa que puede hacer cualquier hombre o mujer es que cuando se ha roto el matrimonio, casarse nuevamente y de inmediato, demasiado pronto. Es lo peor que puedes hacer. Hay una tensión emocional muy grande después de que se ha roto el matrimonio, ya sea que se haya armado de valor para hacerlo o no. El punto es que hubo amor o no hubo amor en ese matrimonio que se divorció. El divorcio es como una cruel amputación. Es terrible. En esta inquietante condición, uno es demasiado vulnerable y es capaz de atender a cualquier clase de palabras suaves. Alguien puede llegar y simpatizar contigo, darte atenciones, para luego pensar que finalmente pues has encontrado al compañero o la compañera de tu vida y debes casarte inmediatamente. Las mujeres divorciadas quedan demasiado vulnerables a tales acercamientos de supuesto apoyo moral y emocional. Deja que el tiempo transcurra. Se necesita por lo menos un año para recuperarse del dolor por el rompimiento de un matrimonio, aun cuando este haya sido muy trágico o desagradable. Nadie es capaz de tomar una buena decisión hasta que ha tenido la oportunidad de restablecerse personalmente y volver a estabilizar su vida. El problema de los divorcios es que prácticamente nadie habla de los niños. Los niños de los divorciados también es un tema que tendremos que tratar más adelante. Porque cómo sufren ellos, qué experimentan ellos. Parece que a nadie le importa. Si no les importa a sus padres, menos a los demás. Así que Pablo continúa diciendo en el versículo 28, mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. 1 Corintios 7, 28. No quiere decir este versículo que un cambio de la soltería al estado marital está mal. Pero el matrimonio está acompañado de tremendas responsabilidades adicionales que colocan al creyente en desventaja en tiempos de tensión o de persecución. Si tú no tienes sentido de responsabilidad, si no eres maduro o madura, ciertamente no debes casarte. A menos que el creyente sea espiritualmente maduro, es difícil enfrentarse a las responsabilidades del matrimonio en tiempos de tensión, donde uno puede tener normalmente un matrimonio exitoso. Las presiones adicionales en el exterior revelarán su inmadurez y causarán que ustedes destruyan su propio matrimonio. Dice el versículo 28 todavía, mas también si te casas, no pecas. O sea, tú no pecas al casarte.
Y dice, y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne. Así que, señoritas, esperen en Dios, tengan paciencia en el Señor, no hagan caso de las presiones sociales o familiares o inclusive sexuales. Es importante ver el futuro si te equivocas o si aciertas. Así que Pablo dice, habrá aflicción de la carne si te equivocas. La palabra aflicción no quiere decir que todo es aflicción en el matrimonio. Las presiones en el exterior tienen con frecuencia un efecto tremendo en una situación marital. Y Pablo añade aquí finalmente un cierto toque de humor. Y yo os lo quisiera evitar. Lo cual quiere decir, no estoy tratando de evitarlo. Pablo les está dando esta información a través del Espíritu Santo, no para hacerles miserables o infelices, o para frustrarles, sino para evitarles muchas dificultades en el camino. Si ellos aceptan su consejo, evitarán algunas de las dificultades y él no tendrá que pasar todo su tiempo libre escuchando historias tristes. Cuando el Señor abre la puerta para cambiar a un estado marital, es una cosa maravillosa. Cuando el Señor no abre la puerta, el matrimonio puede ser un terrible error. Y luego continúa 1 Corintios 7, 29 en adelante. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. En estos versículos del 29 al 31 se nos aconseja principios para el estado marital, debido a que están relacionados tan vitalmente con nuestro servicio mientras estamos aquí. La utilización adecuada del tiempo es uno de los problemas más graves que tenemos. El tiempo es nuestro periodo de servicio y producción sobre esta tierra. Con algunas personas puede ser de 10, 25 o 30 años, o más, hasta 50 años y todavía más. Asumamos que tú tienes 50 años para servir y que estás en la misma categoría que Pablo. No es su voluntad que te cases, debido a que en esos 50 años se requería que te concentraras en el servicio del Señor de una manera especial, que no permitirá tiempo para muchas cosas maravillosas en la vida, tales como el matrimonio. La esposa requiere atención, el esposo requiere atención, la familia requiere atención. El soltero tiene otras cosas, pero el casado, vamos a suponer que tú sigues adelante, te casas de cualquier modo, a pesar de saber lo que está pasando o lo que puede suceder, pero no quiere decir que no te cases, sino entiende, vendrán consecuencias en tiempos de persecución. En el tiempo de Pablo, cuando escribió esta carta, estaba la persecución a todo lo que daba. ¿Por qué? Porque era el inicio de la iglesia. Se estaba estableciendo la iglesia. Y había que hacer mucho por parte de los demonios para detener, para frenar, para desalentar a los siervos del Señor. Así que Pablo dice, no hay tiempo ni para casarse. Pero si te quieres casar, cásate. Pero yo quisiera evitarte la aflicción. Pero es tu asunto, es tu decisión. Así que, ¿se le había ocurrido a alguno de ustedes alguna vez que podrían pasar esos 50 años haciendo un éxito del matrimonio, cortando hacia la mitad del tiempo en el servicio y producción que el Señor tiene para ti? Realmente, el tiempo es muy importante, y mucho más cuando estamos casados. Ese es el argumento del siguiente pasaje. La misma naturaleza del servicio de Pablo demandaba que él no fuera casado,
Aunque ciertamente el matrimonio puede clasificarse como un desperdiciador de tiempo, y sin embargo requiere tanto tiempo que hay ciertos tipos de servicio en el ministerio que no pueden llevarse a cabo mientras uno está en el estado marital. Y esa es la base de interpretación a lo que estamos hablando de los versículos 29 al 31. No estaba Pablo en contra del matrimonio, está diciendo, ustedes se van a atraer muchas dificultades, muchos compromisos si quieren cumplir con el servicio ministerial de Dios. Pero, dice, si te estás quemando, mejor que cásate. Ahora, en 1 Corintios 7:29 dice, pero eso digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuvieran, así de plano. ¿Qué es lo primero en tu vida? En la lista de la jerarquía de tus prioridades, ¿qué es lo primero? Bueno, es el Señor. Pero tenemos que meter muchas cosas más por causa de la vida matrimonial que no podemos descuidar ni a la esposa ni a los hijos. Llega un tiempo en la vida de los muchos creyentes cuando es necesario escoger entre agradar a la esposa y hacer que el matrimonio tenga éxito y agradar al Señor y cumplir el propósito para el cual están aquí. Y luego dice que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Qué interesante expresión esta. No quiere decir que deben deshacerse de su esposa por causa del Señor, pero sí que ambos cónyuges en el matrimonio deben estar dispuestos a usar el máximo de tiempo para el Señor y tener cuidado de que su matrimonio no sea un tropiezo para la redención del tiempo que se debe invertir para el servicio del Señor. El versículo 30 dice, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen. Alejémonos por un momento del asunto del matrimonio para aplicar este principio a todas las actividades legítimas de la vida. Ten cuidado de que el modo legítimo de vivir no sea un tropiezo para el uso adecuado de tu tiempo delante del Señor. Las tres áreas enlistadas son, primero, tristeza, segundo, felicidad y tercero, el materialismo o el negocio. Todas estas son legítimas bajo ciertas circunstancias, pero todos nosotros, tarde o temprano, en nuestra experiencia cristiana, deberemos enfrentarnos al principio de escoger entre usar nuestro tiempo para una actividad legítima o usarlo para el servicio del Señor. Suena extraño, es como si fuera ilegítimo versus legítimo. No, sino que está hablando de prioridades, está hablando del compromiso. Por eso Jesús da la regla. Si tú quieres ser mi discípulo, entiéndeme bien esto. Si tú tienes bien claro esto, podrás venir y seguirme como discípulo. ¿Y cuál es ese requisito, Señor? El que ama más a su padre y a su madre. Si los amas más que a mí, no puedes ser mi discípulo. Si amas más a tu esposa o amas más a tus hijos que a mí, no puedes ser mi discípulo. Si amas más tus bienes, a tus riquezas, más que a mí, no puedes ser mi discípulo. Por eso dijo Jesús, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El Señor está diciendo todo o nada. En eso consiste. Pero en todo lo que estamos observando aquí con Pablo, de ninguna manera se está anulando el matrimonio o anulando el gozo de tener una familia, sino más bien sabiendo administrar el tiempo.
Pero si tú eres un soltero, ¿no? Dice Pablo a los corintios, procura no casarte por causa de la persecución, ¿no? Y si estás casado, procura no soltarte por causa de la persecución. Entonces, tanto uno como otro está bien, pero es importante ver qué es prioritario. Ahora, este mundo significa un lugar de servicio, porque mire lo que dice Pablo, y los que disfrutan de este mundo, versículo 31 de 1 Corintios 7, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Y este mundo significa un lugar donde se sirve. Como yo les he dicho muchas veces, ¿por qué estamos vivos los cristianos todavía si ya tenemos asegurado el cielo? ¿Por qué no nos hemos ido a disfrutarlo por fin? Bueno, porque hay almas que salvar. Es la razón por la que estamos viviendo. Tenemos que invertir nuestro tiempo y nuestros talentos en pos de evangelizar, propagar el evangelio, a fin de que entren al reino de los cielos cuantos pecadores arrepentidos puedan entrar. Ahora, no quiere decir aquí que el Señor está diciendo que se está desperdiciando nuestro tiempo. No, no está desperdiciando, está utilizando en otra cosa. Pero en cuanto a la meta suprema, que es evangelización del mundo, en ese sentido se coarta la libertad, se coarta la entrega. Ahora, la apariencia de este mundo significa aquí el esquema o el diseño de este mundo. Ahora, ¿cuál es el diseño de este mundo? Es muy sencillo. Hay 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora, 24 horas en un día, 7 días en una semana, 52 semanas en un año. El tiempo es el esquema del mundo y nosotros somos esclavos o estamos sujetos al tiempo. Uno de nuestros más grandes problemas en la vida cristiana, aunque no te des cuenta de ello, es que ¿cómo entonces debo usar mi tiempo? Podemos gozar algunas cosas legítimas, pero debemos tener cuidado de no encontrarnos sirviendo a cosas legítimas en lugar de al Señor. No hay nada permanente en esta vida. Todo está cambiando constantemente. Solo hay una excepción, el servicio que desarrollamos al Señor, para el Señor, en el Espíritu Santo. Solamente esto cuenta para la eternidad. Todo lo demás se queda. Las ventajas del celibato para el uso del tiempo. Dice 1 Corintios 7:32, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. ¿Está Pablo contradiciéndose cuando dice, adelante, cásate? En lo absoluto. Él dice, quisiera pues que estuvieseis sin congoja, es decir, libre de ansiedad y preocupación, libre de presiones indebidas. Deseo que estéis habitualmente libres de preocupaciones. Entonces amplía, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. En otras palabras, sin una esposa, él tiene más tiempo para agradar al Señor. En 1 Corintios 7:33 dice, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y debe tenerlo, porque es parte de su obligación y de su responsabilidad cristiana, agradar a su mujer para hacer del matrimonio un éxito y un testimonio. Y entonces, 1 Corintios 7:34-36 dice, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella, la señorita, tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. El mismo principio se aplica a las mujeres cristianas. Esta vez la mujer es la que ocupa su atención, y es un problema serio cuando uno está casado
con respecto a la utilización adecuada del tiempo. Se concluyen las ventajas de ser soltero con el muy importante punto que mencionan los versículos 36 al 38, es decir, cuándo abandonar la soltería y casarse. Dice el versículo 36 de 1 Corintios 7, que es el que estamos viendo: pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Aquí se presentan la responsabilidad del padre hacia su hija. Para comprender este pasaje debemos recordar que en aquel tiempo era el padre quien tomaba las decisiones para la familia. El día de hoy ya no. Bueno, desde hace mucho tiempo, ya no. Él debía dar su consentimiento respecto de si su hija se casa o no se casa. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, pues haga lo que quiera, no peca, que se case. Un asunto injusto. El padre, sobre la base de la información previa, ha rehusado su consentimiento para el casamiento de su hija y ahora se da cuenta que ha cometido una injusticia con ella. Ella ha pasado ya de edad, es decir, la flor de su juventud ya pasó. Ella ha alcanzado el punto de completa madurez, desea casarse y esto se hace necesario. Así que esto se ha convertido en algo muy serio para ella. Debe casarse. Ella se ha vuelto inestable, inquieta por ser soltera. Haga lo que quiera, dice. En otras palabras, permítasele usar su buen juicio. Si ella no está hecha para ser soltera, ella deberá casarse y el padre debe permitirle que lo haga, porque no peca por eso. Justamente después de que Pablo había dicho es mejor permanecer soltero, ahora explica que hay excepciones. En todos estos pasajes está el balance de los principios. En 1 Corintios 7:37 dice: pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Continúa presentando la responsabilidad del padre cuando la hija rehúsa casarse. ¿Cuál es la posición del padre en la circunstancia opuesta? Dice aquí: pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. En el caso de que el padre haya dado su consentimiento para que su hija se case, le da casamiento. En otro caso, él la alienta cuando ella así lo desea, a que permanezca como está. Si ella dice que puede permanecer en su estado de soltera, porque el Señor tiene un propósito para su vida, entonces el padre hace bien en no empujarla al matrimonio. Pero si ella no tiene tranquilidad y se hace obvio que debe casarse, entonces el padre hace bien en alentarla para que se case. Ahora, en el 7:38 dice: de manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Este versículo resume esta situación. ¿Por qué? Porque en el contexto, el principio es que es mejor ser soltero que casado cuando uno está sirviendo al Señor, debido a la utilización del tiempo y debido a las presiones que los enemigos de la fe provocan. Pero las dos cosas son correctas. Ninguna de las dos es errónea. El principio es muy importante. Cada persona debe decidir por sí misma, para el Señor, con estos principios en mente. ¿Qué es mejor hacer? Aún más, no debemos nosotros juzgar por otros creyentes en cuanto a su decisión o en su actuación como sus guías. Ahora, 1 Corintios 7:39 nos habla de la casada que queda viuda.
La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Ella debe ser guiada por el Señor al volver a casarse y definitivamente solo debe casarse con un creyente, una persona que ha nacido de nuevo. Y tenemos, por último, el versículo 40, 1 Corintios 7. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Pablo dice, a mi juicio, más dichosa será ella si se queda así. Y piensa que también, dice él, yo tengo el Espíritu de Dios. En otras palabras, estas observaciones son hechas con la llenura del Espíritu Santo. Y esta es la manera de actuar para este tipo de actuación. Así que una vez más se da el derecho de casarse con quien quiera. Ella debe decidir por sí misma. Entonces cierro el mensaje, esta plática, con Efesios 5, 15 al 17, cuando dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice, redimiendo el tiempo. Y la palabra redimir significa comprar o adquirir tiempo. Todos nosotros viviremos en esta tierra cierto tiempo y deseamos utilizarlo bien para la gloria del Señor. Hay ciertas circunstancias en las que nuestro tiempo puede ser utilizado de la mejor manera. Finalmente te digo, señorita y mujer, que todo el proyecto de Dios que tiene para el hombre también está para ti. Porque el reino del Señor verdaderamente deja sin una dirección clara para aquellos que se oponen a este reino. En cuanto a que, ¿dónde quedan las mujeres? ¿Dónde quedan los hombres? ¿Dónde quedan los judíos? ¿Dónde quedan los gentiles? Pero dice la palabra que ahí ni judío ni gentil, ni hombre ni mujer, sino todos somos uno. Por lo tanto, el Señor, lo mismo que le ofrece al hombre, te lo ofrece a ti también, señorita, te lo ofrece a ti también, mujer. Dios tiene ese proyecto para tu vida. Esta palabra, hombre, que tanto atacan la corriente de las femeninas, que están constantemente buscando cómo quitar la posición del varón como cabeza y colocarse la misma mujer frente al marido. Bueno, yo puedo decir que la culpa la tiene el hombre por causa de su machismo, por causa de su actitud de sometimiento a la mujer. La mujer Dios no la subestima para nada. La mujer tiene su lugar. Y aunque ella es una mujer hecha y derecha, creada de esa manera delicada y hermosa, yo puedo decirte, ¿qué sería el mundo sin ti? ¿Qué sería el mundo sin las mujeres? Verdaderamente sería otra cosa bien distinta lo que estuviéramos viviendo el día de hoy. Por lo tanto, tú, señorita, esposa, mujer viuda, mujer divorciada, créeme, Dios tiene un proyecto de vida para ti hermoso. No subestimes el llamamiento de Dios. Ora para que Dios componga tu hogar si está descomponiéndose. Ora si estás soltera y te quieres casar. Ora si te quedaste soltera porque así lo quieres y así lo quiso Dios. En todo tiempo debemos orar unos por otros. Pero cada uno siguiendo el cometido por lo cual sigue vivo. El proyecto de Dios fue salvar tu alma, pero ahora te quedas viva, te quedas vivo, con el propósito
de evangelizar el mundo a través de tu vida transformada. No hay mejor teología profunda que la vida del testimonio de un creyente. Tu testimonio es poderoso. Mujer y hombre, Dios tiene este proyecto. Que Dios les bendiga y que Dios los use poderosamente, entendiendo que el tiempo es corto, que la vida se acaba. Es como la neblina. Aparece por un poco de tiempo, después se desvanece. Así es la vida. Como una flor hermosa hoy, pero el sol la marchita. Vamos a orar. En este momento, Señor, me dirijo especialmente a todas las señoritas, a todas las vírgenes, como la palabra de Dios lo cita, para que ellas puedan consagrar su vida, su testimonio, su salud, completamente al servicio de Dios, sea que se casen o no se casen. Queremos, Señor, gozarnos de verlas, triunfantes, poderosas, llenas de fruto, para la gloria tuya. Bendice a toda la iglesia, bendice a todos los creyentes, y haz que todos nos convirtamos en evangelistas y que llevemos el evangelio por todas partes y en toda oportunidad. Quiero pedirte especialmente por aquellos que todavía luchan para entregarse, que la salvación sea su experiencia el día de hoy y puedan gozar de esto que hemos escuchado, que los principios divinos son prácticos, son directamente correctos y podemos gozar de los resultados seguros porque Dios ha dado estos principios para proceder. Gracias, Señor, por escucharnos siempre. Trae salvación, Padre. Trae vida nueva. Trae consagración. Trae el motivo de la entrega individual. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bueno, eso es todo. Acuérdense ustedes que el tiempo es corto y el Señor te está llamando hoy para que te rindas totalmente, porque hay poder en una vida entregada. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Continuaremos con esta serie. Hasta luego.